Anteriormente vimos el tema de composición rectangular de vectores. En ese tema nos daban lo que era la componente en X y la componente en Y. Bien, a partir de esos vectores, en este caso un vector horizontal y uno en dirección vertical, lo que hacíamos, usábamos lo que era el método gráfico del paralelogramo y el método analítico. Bien, solo para recordar, en el método gráfico lo que hacíamos es que donde termina mi componente en Y, yo trazaba lo que viene siendo una línea horizontal. Y donde termina mi componente en X, trazo una línea vertical. Y allí donde se cruzan esas líneas que marqué como punteadas, si yo uno mi origen de los vectores con el cruce de esas dos líneas, obtengo un vector resultante. ¿Sí? Ese vector lo puedo representar con R mayúscula y sabemos que todo vector tiene que definirse con un módulo o magnitud y con un ángulo que se mide con respecto a la horizontal. Bien, estos vectores están trazados a escala. Este vector F2 tiene un valor de 60 newtons y yo utilicé una escala de 1 centímetro igual a 10 newtons. Por lo tanto, este vector está representado con una longitud de 6 centímetros. Al igual aquí, yo lo represento con una longitud de 4 centímetros. Entonces, en el método gráfico, lo único que tengo que hacer es con mi regla medir la longitud. Entonces, en este caso mide aproximadamente 7.2. Multiplicado por 10 sería 72 newtons. Bien, ahora con eso defino su módulo o magnitud, pero me hace falta indicar su dirección. Y para la dirección, pues tengo que medir el ángulo con el transportador. Bien, aquí en este caso el ángulo siempre se mide con respecto a la horizontal, pero puede ser con respecto al este o con respecto al oeste, ¿sí? Aquí en este caso tiene que ser con respecto al este. Si se fijan, aquí tengo la graduación que aquí empieza en 0 y aquí termina en 180. Entonces, como estoy midiendo con respecto al este, tengo que considerar este 0. Bien, entonces si se fijan es 10, 20, 30 y me puedo, ahí se observa bastante bien que está en 34. Entonces, por mi método gráfico, tiene una dirección de 34 grados medidos con respecto al este. Bien, esto simplemente fue para recordar cómo sacar una resultante, ¿de acuerdo? Con este tema que ya habíamos visto. Bien, si se fijan aquí, obtenemos al final de cuentas un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Bien, entonces al tener un triángulo rectángulo, tenemos la ventaja de que podemos utilizar el teorema de Pitágoras y podemos utilizar funciones trigonométricas. Entonces, con el método analítico aplicábamos estas fórmulas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio del tema de suma de vectores concurrentes. Bien, aquí puedo observar que el vector F1 y el vector F2 son concurrentes por el hecho de que tienen el mismo punto de aplicación. Bien, aquí, al igual que en el caso anterior, tengo lo que viene siendo un vector en dirección horizontal. Sin embargo, el otro vector no se encuentra en una dirección vertical, sino que tiene un cierto ángulo de inclinación. Bien, aquí en este caso vamos a sacar un vector resultante. Existen igual el método gráfico del paralelogramo y un método analítico.